En el siguiente video vamos a hablar de las protestas y movimientos de los jóvenes y de su cultura en los años 60 y 70. Lo primero que cabe resaltar de allí es el movimiento hippie en los Estados Unidos. En este video también nos vamos a enfocar en la región de América Latina. Primero que todo, el movimiento hippie cabe destacar que se caracterizaban por una anarquía no violenta, le daban gran importancia al cuidado del medio ambiente, eran unos ambientalistas. Artísticamente se caracterizaban por ser psicodélicos, lo cual se reflejaba en su vestimenta con los colores que utilizaban. También cabe destacar, ya pasando como a temas más profundos y a sus ideologías políticas que resultan bastante interesantes, se debe recordar que en aquella época, en los 60, Estados Unidos lideraba la guerra contra Vietnam, y dado que estos hombres, los hippies, eran bastante pacifistas, usaron su lema de hacer el amor y no la guerra para promover distintos movimientos políticos en contra de la guerra de Vietnam y el reclutamiento de los jóvenes norteamericanos para la participación de esta guerra. Por ello se caracterizan por ser precisamente protestantes en contra de cualquier acto de violencia. Por otra parte, otra cosa que cabe destacar de los hippies fue que marcaron una pauta también en la música con representantes de carácter bastante importantes en este mundo, como lo son Janis Joplin, los Beatles, principalmente John Lennon y Jimi Hendrix, entre otros. Por ello también hay conciertos importantes con la participación de los hippies. Hay que tener en cuenta que los hippies surgen a finales de los 60 y por eso su movimiento trasciende hasta la década siguiente, es decir, la década de los 70. Además de estos movimientos en contra de la guerra de Vietnam, el movimiento hippie también se caracteriza por apoyar distintos movimientos y avances que estaba haciendo Norteamérica en cuanto a la cultura. Por ello también defendían el fin de la segregación racial y tomaron como propio las luchas feministas de la época. Ahora bien, pasando a las luchas feministas en sí, ya no tanto desde el punto de vista como los hippies la defendían, cabe destacar que el movimiento feminista en Estados Unidos fue promovido principalmente por Betty Friedan. Esta mujer es bastante importante, dado que crea un libro que se llama La sutileza de la feminidad, libro que se convierte en un referente para los próximos 50 años de lo que pueda llegar a ser el movimiento feminista. Ella reclama cosas que hoy en día se consideran muy lógicas, como la igualdad de salarios para las mujeres y la mayor participación de ellas tanto en el ámbito político de la vida estadounidense como también en el ámbito laboral, es decir, que promovía que no hubiera desigualdad laboral. Además de eso, pide y reclama derechos tales como la oportunidad de licencias de maternidad a las mujeres embarazadas, y también contribuye a la creación para la preservación de sus ideales, como el Comité Político de Mujeres. Asimismo, retoma temas que se habían dejado como un lado en esa época, tales como la liberación sexual de la mujer, y por ello ella promueve el uso del preservativo en ellas, en las mujeres, cosa que para la época tampoco era muy común. Asimismo, se convierte vanguardista y un poco controversial por la época, porque defendía temas el, como el aborto en ciertas ocasiones, y en cierta medida retaba los convencionalismos que se gestaban en la época en torno a la figura de la mujer, convirtiéndola en un ser bastante más liberal. Entonces por eso se caracteriza también como un movimiento de contracultura, porque iba en contra de lo que ya se había establecido que debía ser la mujer en los Estados Unidos. Cabe destacar que este libro de la sutileza de la feminidad fue publicado en el año de 1963. Pero en Estados Unidos no fue en el único lugar donde se vieron profundos cambios en torno a los jóvenes, su cultura y sus protestas, pues porque América Latina también fue un escenario importante en ellas, como por ejemplo lo va a ser el caso de la isla de Cuba, muy cercana a Estados Unidos. Primero que todo, la Revolución Cubana nace en cierta medida de la presión que el gobierno de Batista estaba ejerciendo sobre la isla. Por ello van a surgir estos dos líderes importantes que van a cobrar mucha más importancia pues en la actualidad y en los años posteriores, como lo fueron el Che Guevara y Fidel Castro. Ellos dos usaron una táctica o usaron como recurso principal a las guerrillas
Por ello se caracteriza la Revolución Cubana por tener una participación activa de las guerrillas. Ellos que reclamaban, pues reclamaban primero la instauración de un régimen socialista en la isla y que se acabara por fin el gobierno de Batista, que había demostrado ser bastante opresor. Entonces, pues uno de sus propósitos, lógicamente, era el derrocamiento de este líder Batista. La idea de instaurar el régimen socialista, pues, se va gestando poco a poco a medida que el Che Guevara y Fidel Castro ejercían mayor presión sobre el gobierno de la isla, que cabe destacar que era apoyado pues por los Estados Unidos en un principio, porque le convenía en cierta medida, mediante el uso de las dictaduras, tener garantizado el control, en cierta medida ideológico, porque la dictadura de Batista era pues de carácter capitalista, como un carácter muy pro-occidental a lo que pues era el occidente en esa época. Entonces le convenía a Estados Unidos mantener todas estas dictaduras en América Latina, con el fin de asegurar América Latina, con el fin de asegurar pues este territorio. Por ello, más tarde, cuando se logra la instauración del régimen socialista, empieza también a gestarse en distintos lugares de Latinoamérica las guerrillas, porque en cierta medida la situación de presión por parte de los gobiernos o de esta opresión no era solamente cubana, sino que también se vivía en el resto de América Latina. Entonces, por ende, basados en el éxito de esta revolución, empiezan a surgir otras revoluciones en distintos lugares de la región.